Hola, buenas. Voy a grabar ahora la clase que tiene que ver con la producción de datos en trabajo social, el uso de los datos en trabajo social. Y la he titulado Ciencia y datos en trabajo social. Voy a referirme a 6 puntos y la verdad es que quizás me voy a demorar más de lo que debería, pero creo que es importante que eh, aún desde el primer año de la carrera ustedes tengan una reflexión sobre estos puntos que voy a mencionar ahora, porque son vitales para todo lo que tienen que hacer de aquí en adelante. En todas las asignaturas que tengan van a tener que aplicar algunas formas de pensar que son importantes que las tengan instaladas desde ya. Primero me voy a referir a, en términos generales, el vínculo que hay entre ciencia y trabajo social. En segundo lugar, voy a referirme a un enfoque en particular que creo que es importante que lo conozcan, que tiene que ver con la evidencia, el uso de la evidencia en trabajo social. En tercer lugar, voy a referirme a el vínculo entre fuentes de información y el quehacer profesional. En cuarto lugar, a la búsqueda de información en la web y criterios de evaluación de esa búsqueda. En quinto lugar, cómo leer un artículo científico y finalmente cómo referenciar las fuentes que ustedes puedan encontrar para hacer uso de ellas en los distintos trabajos que ustedes hagan. Entonces, bueno, para partir voy a referirme a dos textos. Uno es un texto clásico de Jane Addams, que es una de las precursoras del trabajo social en el contexto anglosajón, que también fue parte del movimiento de los settlements, que me imagino que quizás lo habrán visto la asignatura de Fundamentos del Trabajo Social. Tiene que ver con, eh, eran construcciones, centros comunitarios que permitieron hacer un trabajo social que fue quizás el pionero en el contexto del trabajo social comunitario. Y también me voy a referir a un texto en inglés que se llama el libro para estudiantes sobre investigación, que habla de forma resumida de los principales puntos importantes a tener en consideración en los procesos de investigación hechos por estudiantes de trabajo social. Entonces, para partir, en primer lugar me voy a referir al ejemplo de la Hull House, que era una casa dentro de este movimiento de los settlements que les menciono, y que fue impulsado por Jane Addams. Y parte del texto que les estoy mencionando dice: la educación como eje de los principios ideológicos de Jane Addams abarcó en Hull House otras dimensiones más allá de la escolarización de los más pequeños y pequeñas, que era parte del trabajo que hacían en la Hull House. En la casa, que era este centro comunitario que les menciono, se promovieron grupos de debate sobre temas de actualidad y se programaron charlas y conferencias más académicas a las que acudían, además de los residentes y la vecindad, sindicalistas, políticos, líderes de otras organizaciones de reforma social y profesores de la universidad. Este centro comunitario en el que se hacía acción social no era solo dedicado a la acción social, esa acción social era en vínculo con la política, con la acción social en términos amplios, culturales, sociales en términos amplios, y también en lo que tenía que ver con la investigación. Pero la investigación no era una investigación disociada de toda la acción social y política en la que se movía ese centro. Por ejemplo, y a partir de eso se derivan algunos principios. Aquí estoy haciendo un resumen del libro entero, pero en resumen, hay algunos principios que creo que son importantes en tener en consideración cuando ustedes vean todos los ramos de investigación que parten a partir del segundo año. En primer lugar, la investigación en trabajo social, si bien la investigación puede tener un valor en sí misma, para trabajo social la investigación es importante en la medida que nos permite tomar decisiones. Si estamos pensando en investigación para el quehacer profesional, decisiones en función de la práctica profesional. En segundo lugar, era esta una investigación que procuraba superar la verticalidad entre investigador y población investigada. La idea que se expresa en la experiencia de Hull House es una investigación participativa en la que eh,
se colabora con el conjunto de actores participantes de la investigación de forma más o menos horizontal para generar conocimiento de forma colaborativa. En tercer lugar, la investigación que se realiza tiene como finalidad la incidencia pública, incluso política. En algunos ejemplos de las investigaciones realizadas por Hull House terminaron contribuyendo a la implementación de políticas públicas que hicieron norma determinadas formas de proceder en la acción social. Y eso era porque se buscaba la incidencia pública a partir de esta investigación. En ese sentido, la investigación es vista como una herramienta política y no como meramente una cuestión aséptica que no tiene ninguna finalidad más allá del conocimiento per se. En este caso estoy hablando de la investigación desde la ciencia social en el caso específico de trabajo social. Hay algunas investigaciones que pueden efectivamente tener como finalidad última el conocimiento per se, pero en el caso específico de trabajo social estamos hablando de una investigación que es comprometida socialmente. Y por último, bueno, lo que estaba mencionando ya es una investigación vinculada al quehacer concreto y a la política. Vinculada al quehacer concreto puede significar que es una investigación que toma información generada a partir del quehacer de la intervención social. Eh, y que a partir de esa información puede efectivamente desarrollar conocimiento de carácter científico. Y a partir de ese conocimiento, a su vez, implicar o tener implicancias en procesos políticos de mayor alcance. Entonces, bueno, eso es lo primero. La ciencia en trabajo social tiene esa finalidad, una finalidad transformadora. Entonces, bueno, aquí me voy a referir al segundo texto que se vincula con lo anterior y que plantea que no solo en el caso del trabajo social, esto es planteado en términos genéricos, todas las ciencias políticas, desde el contexto amplio de la ciencia, por ejemplo, los grandes cambios en los intereses globales respecto de los asuntos que se investigan. Un ejemplo de eso es actualmente el interés que tienen todos los organismos financiadores de ciencia en focalizar la atención en el COVID, por ejemplo, en el COVID-19. La ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, armó un concurso rápidamente en torno a lo que está pasando con el COVID para generar respuestas a esta situación que estamos pasando. Y entonces, bueno, uno ve claramente en este ejemplo que las tendencias de lo que es investigable, de lo que merece ser investigado, no es neutral, va variando dependiendo de la temática, de la ideología que prepondera en un lugar, etcétera. Pero también hay política en el asunto, los asuntos científicos, en los pequeños espacios también del poder. Por ejemplo, los valores personales, las perspectivas de mundo específicas que pueden tener cada una de las personas, van a afectar también lo que uno pueda investigar o las perspectivas que use en las investigaciones concretas que vaya a hacerse. Además, hay cuestiones que no se mencionan acá, pero claramente hay desigualdades de poder en el acceso a las carreras científicas, a la carrera de producción de conocimiento, asociadas, por ejemplo, a variables como el género, tales como el género o como la etnia. Eh, eh, en general, a quienes son mujeres les es mucho más difícil hacer carreras científicas por diversas razones estructurales que van configurando desigualdades de género en el acceso a las carreras científicas. Entonces, bueno, hay claramente una dimensión política en la ciencia que es ineludible. En segundo lugar, el segundo texto que les mencionaba plantea que el objetivo final del trabajo social es contribuir a la justicia y el bienestar social. Entonces, la investigación, que es al mismo tiempo una forma de la práctica del trabajo social, también inherentemente debiese ayudar a afectar
ese bienestar social y a generar un cambio social, un efecto en el cambio social. Es decir, la finalidad en el caso del trabajo social, como decíamos anteriormente, de la investigación es justamente aportar a los procesos transformadores de la sociedad. Y en lo relativo a la ética de la investigación, el texto plantea que una investigación responsable en términos éticos debiera también eh, integrar de forma explícita principios éticos en todos los aspectos de los estudios de investigación, desde la formulación de los problemas hasta la diseminación de los resultados de investigación, incluyendo consideraciones tales como potenciales sentimientos de coerción que podrían sentir los participantes o cooptación de los participantes, por ejemplo, en el sentido de que podrían sentirse cohibidos o obligados a tener que decir que sí a participar en una investigación o no, si es que estamos hablando de investigaciones que implican eh, eh, no sé, participación de beneficiarios de programas sociales o cosas por el estilo, o estudiantes en un contexto educativo, etcétera. Entonces, bueno, en la ética lo importante es tener en consideración también algo que vamos a ver más adelante, o sea, ustedes van a ver más adelante en otros ramos que correspondan, metodología de la investigación, por ejemplo, y tiene que ver con el consentimiento informado. Pero bueno, la ética en la investigación tiene probablemente mucho, puede ahondarse mucho más que lo que estoy diciendo, pero en principio ustedes tienen que saber que la ética en la investigación es un elemento importante a tener en consideración. Bueno, entonces bueno, esos son los dos puntos importantes en primer lugar. La investigación es relevante para el trabajo social porque permite tomar decisiones, permite incidir y es una dimensión importante del quehacer profesional que está claramente vinculada con una dimensión ética y política. Ahora, hay una perspectiva en trabajo social que es una perspectiva denominada como trabajo social basado en la evidencia. Yo les voy a mencionar acá esta perspectiva, pero no necesariamente, ustedes tienen que saber que no necesariamente es una perspectiva que todos las y los trabajadores sociales comparten. Es una perspectiva que en el contexto chileno no es muy utilizada. En el contexto norteamericano no es tan tampoco valorada y generalmente es más mencionada en el contexto anglosajón. A pesar de que, como vamos a ver, tiene varios detractores. Entonces, bueno, voy a basarme en estos dos textos, pero hay un montón de textos más, libros enteros que tienen que ver con el trabajo social basado en la evidencia. A ver, de los libros que estoy mencionando, los dos artículos que estoy mencionando, rescato lo siguiente. Bueno, hay uno que plantea que este es un enfoque de la práctica que proviene principalmente desde la medicina o desde las ciencias de la salud y que desde esa lógica es entendido como el uso concienzudo, explícito y juicioso de la mejor evidencia en el proceso de toma de decisiones acerca del cuidado de la salud de una persona. La lógica aquí es que los profesionales del ámbito de la salud ocupan, eh, toman sus decisiones en base a información disponible, científica, rigurosa, respecto de un asunto específico. Por ejemplo, si un médico o una enfermera toma la decisión de usar un determinado medicamento, eso es porque existe evidencia de que ese medicamento genera tales efectos y tiene tales contraindicaciones, lo cual se basa en un conjunto de investigaciones previas que han sido estandarizadas, etcétera, cumplen con ciertos requisitos. Y eso en el caso del trabajo social, al traspasarlo al caso del trabajo social, este enfoque, bueno, puede ser visto como una buena manera de tomar decisiones que buscan basarse en evidencia que puede ser considerada buena para elegir una u otra vía de acción. Ahora bien, el enfoque que está puesto acá
una de las críticas, me adelanto, es que es una forma neopositivista de considerar la intervención. Es decir, la lógica aquí es que la lógica de la crítica es que toda intervención sería eh, válida siempre y cuando exista evidencia empírica eh, que la justifique, que la fundamente. Y por lo tanto, si no hay evidencia empírica, no sería considerada una buena intervención, o la evidencia empírica estaría por sobre cualquier otra forma de conocimiento. No es lo que entiendo yo, ahí plantean estos dos textos, por lo menos que yo estoy citando, ni lo que yo considero más adecuado. Hay tres ámbitos de fuentes de generación de conocimiento que plantean los textos que estoy mencionando. Primero, como ya dijimos, la mejor evidencia de investigación disponible como una fuente de información importante. Pero no es solo esa fuente de información la única importante, sino que también pueden ser considerados los recursos y especialmente la experiencia profesional de los colegas que están en el ejercicio cotidiano de la profesión. La experiencia acumulada. Hay muchos colegas que llevan años o décadas trabajando en un área y obviamente durante ese tiempo de trabajo va uno acumulando conocimiento práctico respecto de lo que debe hacerse, el tipo de reacciones que pueden haber en determinadas situaciones, etcétera. Bueno, eso también es valioso. Pero también hay un tercer elemento que puede ser considerado que tiene que ver con las características de los clientes, que es un término que ocupa el trabajo social anglosajón, porque en este caso podemos hablar de los usuarios, de las comunidades, de las personas con las que trabajamos, sus características, sus situaciones, sus estados, sus necesidades, sus valores, sus preferencias. El ocupar la investigación disponible no quiere decir pasar por encima de eso, sino que quiere decir que hay que tenerlo en consideración en conjunto con estas otras dos fuentes de información. Y ello en el marco de un contexto ambiental y organizacional específico. Es decir, por ejemplo, eh, naturalmente la intervención que uno vaya a desarrollar está condicionada por los objetivos o normativas institucionales de la organización en la que uno está inserto. Eh, por más que uno quiera desarrollar una intervención en cierto sentido, si es una evidencia y los valores personales y la experiencia profesional acumulada le indican que uno debe hacer algo, si el contexto organizacional, institucional, le constriñe, obviamente no va a poder desarrollarla porque está constreñido por esa situación, incluso política. La política marca mucho, o las condiciones económicas de un contexto territorial específico va a condicionar lo que uno puede hacer. Bueno, hay algunos principios generales de la intervención social basada en la evidencia que mencionan los textos que les estoy indicando. Primero, que es necesario formular una cuestión clínica basada en problemas o necesidades del usuario. El lenguaje aquí es un lenguaje muy médico, pero en realidad lo que quiere decir es necesario hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Por ejemplo, si estoy trabajando con uh, jóvenes infractores de ley, yo podría decir, bueno, una pregunta concreta. ¿Cuál es la mejor metodología para tratar, no sé, el consumo de drogas con jóvenes? Eh, cuáles son los factores que condicionan el apego a un tratamiento específico. Son preguntas que podrían ser importantes a la hora de tomar decisiones. Bueno, una vez que yo tengo una pregunta específica definida, entonces yo lo que hago es buscar literatura científica de la mejor evidencia derivadas de investigación relacionados con el asunto específico que me interesa. Yo tendré que hacer una búsqueda
de esa literatura científica. Una vez que yo hago esa búsqueda, que ya vamos a ver cómo hacer una búsqueda rigurosa, determinando primero, en primer lugar, dónde se hace, cómo leerla, cómo procesarla, etcétera. Bueno, una vez que yo hago esa búsqueda, yo tendré que valorarla críticamente. No todo lo que yo pueda encontrar en la internet es igualmente útil o de una calidad igual entre todos los documentos que encuentre. No todo es relevante tampoco. Entonces tengo que valorar esa información que encuentre. Y luego, aquí, bueno, en realidad aquí se hace un salto en realidad, porque dice aplicación de la evidencia sólida y relevante a la resolución de la cuestión formulada, integrando tal evidencia con la pericia y experiencia profesional y los valores y preferencias del usuario. En realidad aquí hay un salto. Ustedes van a ver que en la etapa de diseño de intervención social es necesario hacer un, un- varios pasos entre medio, pero lo que se plantea aquí es que bueno, yo voy a tener en consideración este conocimiento acumulado que yo busqué para el diseño de una intervención social específica. Y cuando yo aplique esa intervención social específica, tendré que evaluarla periódicamente, de forma recurrente, de acuerdo a criterios objetivos, para ver si es que efectivamente la intervención social que yo estoy haciendo es eficaz en el sentido de transformar la realidad que yo quiero transformar, o si al contrario no la transforma, o peor aún, la empeora. Eh, entonces, la evaluación es importante. Y además, una vez que evalúo, bueno, tendré que revisar y perfeccionar la intervención en función de esa evaluación. Hay algunos ámbitos en que se pueden hacer, a ver, algunas preguntas específicas en los que la intervención social basada en la evidencia puede ser útil. Por ejemplo, cuando yo quiero mejorar la efectividad de un programa, de una intervención específica. Entendía la efectividad como el logro concreto de la transformación del fenómeno social que yo quiero transformar. O algunas preguntas que pueden tener que ver con la prevención o también con la prognosis de riesgo o la evaluación de determinados programas o con la descripción también de los efectos de un determinado programa. Entonces hay un montón de preguntas que uno podría hacerse respecto de, y esas preguntas podrían dar lugar a su vez a búsquedas sistemáticas de referencias para poder responder esas preguntas. Quienes están a favor de este enfoque plantean que es útil ocuparlo en el contexto de que en las políticas públicas y sociales de estados residuales como el nuestro, que estados neoliberales que lo que pretenden es achicarse y por lo tanto tener recursos cada vez más acotados, implicarían necesariamente usar bien esos recursos, porque son pocos y por lo tanto tienen que ser usados de manera eficaz. Por lo tanto, desde esa lógica, la intervención social basada en la evidencia es muy útil porque permite ocuparlo de buena manera aquellos recursos. Pero más allá de eso, que es un argumento súper utilitarista y muy en la lógica neoliberal, hay una cosa que es interesante, que creo importante mencionar. La práctica basada en la evidencia permite identificar aquellos programas que no obtienen los resultados deseados. Incluso es posible que, de hecho hay textos que lo plantean. Yo estoy mirando acá bueno, hay un libro reciente, que lo tengo por aquí en algún lado, que uno de sus capítulos, en un libro chileno que salió este año, uno de sus capítulos muestra varios ejemplos de cómo la intervención social en varias ocasiones no solo no logra el objetivo deseado, sino que a veces genera situaciones peores a las originales. Eh, y hay ejemplos de eso. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un ejemplo llamado a un programa que se aplicó en varios contextos que se llama Scared Straight,
que consistía básicamente en llevar a jóvenes en riesgo de delincuencia a una prisión, para que conocieran lo que era vivir en una prisión, en el relato de personas que estaban recluidas ahí. Y se les asustaba, se les mostraba lo que significaba, en la lógica de que si es que ellos conocían esta experiencia, no iban a querer delinquir y por lo tanto la tasa de delincuencia juvenil iba a disminuir. Bueno, se evaluó sistemáticamente eh, y lo que se encontró es que los jóvenes que participaban en ese tipo de programas tendían a tener una tasa de delincuencia, de comisión de delitos mayor que aquellos que no habían participado en ese tipo de programas. Aquí les dejo, bueno, un video, yo no lo voy a mostrar en este momento, pero hay un video que ustedes pueden buscar. Aquí está el link, lo pueden apretar y van a ver un video cortito de lo que se denomina aquí terapia del shock, que bueno, son cosas, un programa muy al estilo norteamericano, son programas que parece ser que todavía se aplican en algunos contextos de Estados Unidos, pero que está demostrado que no existen, no sirven para nada. Ahora, bueno, por esa razón, perdón, por esa razón es importante, creo yo, evaluar y tener evidencia que permita decir esto sirve, esto no sirve, no por la lógica solo de ocupar bien el dinero, sino por una lógica de responsabilidad con quienes trabajamos, por un tema de que en el quehacer del trabajo social está eh, el, como fin último la dignidad humana. Y con la dignidad humana creo yo de ninguna manera podemos jugar al azar. Con la dignidad humana no se juega, creo yo. Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible para que nuestras intervenciones nosotros estemos más o menos seguros de que efectivamente contribuyen al bienestar humano. Ahora, a pesar de aquello, hay varias objeciones a la práctica basada en la evidencia. Primero, hay autores que dicen que esto no es un método nuevo porque se plantea que todos los buenos profesionales siempre han consultado la literatura científica. Eh, yo en años anteriores a otros compañeros de ustedes de generaciones anteriores yo les he mencionado que mi padre, por ejemplo, era visitador médico y se vinculaba constantemente con médicos, y los médicos en general, por lo que él me cuenta, en general están constantemente yendo a congresos científicos, actualizándose. Un buen médico, obviamente, probablemente habrán malos médicos también, pero un buen médico está constantemente leyendo literatura científica, o por lo menos debiera hacerlo, para estar al tanto de cuáles son los nuevos conocimientos que hay y tomar decisiones en función de ello. Bueno, los buenos profesionales siempre han hecho eso, dicen los objetores de este programa, de este enfoque. En segundo lugar, hay algunas críticas que ya mencioné, por ejemplo, verla como un modo encubierto de racionar recursos, más que de proveer un mejor servicio posible al usuario. Desde esta lógica, claro, uno puede decir, mira, tales programas no sirven o sirven muy poco, por lo tanto cortemos recursos y vamos en un sentido también precarizando a quienes trabajan en el trabajo social. En tercer lugar, podría ser visto también como un instrumento de poder de las organizaciones para limitar la autonomía de decisión de los profesionales. Desde esta lógica, por ejemplo, podría ser dicho que, bueno, quienes determinan cómo debe ser hecha una intervención, quienes diseñan la intervención, son las personas que son capaces de entender la ciencia, de sistematizar la ciencia y en función de esa sistematización tomar decisiones, entre comillas, racionales y dejar el menos espacio posible para la libertad de los profesionales en su quehacer cotidiano. Ese tercer argumento yo creo que tiene bastante razón, pero como ya vimos, el enfoque por lo menos que yo estoy mencionando al comienzo, no plantea
la idea de que la evidencia científica sea el único conocimiento relevante, sino que es un conocimiento relevante que debe ser puesto en diálogo con otras dos fuentes de información, que son el conocimiento acumulado de los profesionales en ejercicio y también toda la situación específica y los usuarios, sus características, etcétera, sus valores, sus preferencias, etcétera. Entonces, no se plantea que la evidencia científica sea el único conocimiento científico válido, digamos, y que se ponga por sobre el resto. Y por último, otra crítica es que este enfoque presentaría una visión parcial de lo que constituye una evidencia científica, otorgando excesivo protagonismo a criterios cuantitativos de investigación e ignorando otros diseños como por ejemplo los métodos cualitativos. Esto último creo que es verdad. Efectivamente me da la impresión a mí, y lo vamos a ver ahora, lo que tiende a hacer este enfoque es minimizar la relevancia de los enfoques cualitativos y maximizar la relevancia de los enfoques cuantitativos por sobre cualquier otra fuente de información. Ahora bien, esto puede ser flexibilizado y ya lo vamos a ver en adelante. Lo que plantea aquí uno de los textos que estoy citando plantea que no toda la evidencia que suministran los diseños de investigación son igualmente importantes o relevantes. Por ejemplo, específicamente en lo referido al margen de error y al sesgo en los resultados. Por eso la evidencia es jerarquizada en el siguiente orden. Aquí yo no voy a entrar tanto en detalle de cada uno de los tipos de diseño porque eso lo van a ver ustedes no sé si en segundo o tercer año, que es en el ramo de metodología de la investigación. Pero bueno, voy a partir desde lo más importante o lo más valioso en términos de evidencia hasta lo menos valioso. Lo más valioso desde esta lógica serían aquellos análisis que son meta-análisis, es decir, que no analizan datos primarios levantados por sí mismos, sino que analizan otros análisis. Por ejemplo, cuando uh, no sé, Trump hace referencia al cambio climático y dice que el cambio climático no existe, probablemente hace referencia a uno o dos artículos que hablan del cambio climático. Pero hay más de un meta-análisis que toma, no sé, 500, 600 análisis que toman datos primarios respecto del cambio climático y su relación con la acción humana, y al tomar esta cantidad enorme de estudios sobre el cambio climático y su vínculo con la acción humana, esos estudios muestran que la mayoría, el 99% de los estudios indican que esa relación existe. Por lo tanto, el metaanálisis es mucho más válido, porque es el análisis de los análisis, es mucho más importante, mucho más robusto como evidencia, que lo que puede hacer un análisis específico. Otra cosa importante que se menciona son los estudios controlados randomizados, que son estudios con grupos de control. Un estudio con grupo de control implica estudiar un fenómeno desde una lógica explicativa, ya vamos a ver qué es eso, tomando a un grupo que fue intervenido y un grupo que no fue intervenido. En principio, supongamos que tenemos un establecimiento educativo, donde tenemos a niños escogidos al azar, dos grupos de niños escogidos al azar, y que por lo tanto tienen las mismas características socioeconómicas, de edad, etcétera, y las mismas quizás problemas de conducta, porque son elegidos al azar. Por eso significa random, elegidos al azar. Al comienzo se miden antes de una intervención y están en las mismas situaciones, por ejemplo, de, no sé, conocimiento respecto de matemáticas. Después se hace una intervención para fortalecer el conocimiento de matemáticas y se miden luego, una vez que uno se intervino y el otro no. En un segundo momento se miden y se supone que el grupo que fue intervenido debiera haber cambiado positivamente y el grupo que no fue intervenido no. Entonces, bueno,
Esa es la lógica de los grupos de estudios con grupos de control randomizados o hechos al azar. Es lo que también se hace en medicina con el efecto placebo. Pueden buscarlo también en Google, el efecto placebo, es decir, cuando a un grupo de pacientes se le da un medicamento y a otro grupo de pacientes no se le da un medicamento, sino que se les da una pastilla con azúcar, por ejemplo, a pesar de que ellos no sabiendo que era una pastilla con azúcar. Bueno, esos son los experimentos que se pueden hacer, experimentos de distintos tipos y experimentos sociales. Y voy a colocarles un ejemplo también más adelante para que puedan buscar de cómo se han hecho también en algunos casos experimentos sociales a gran escala que permiten tomar decisiones. Ese es un tipo de estudio. También hay estudios de cohortes que permiten determinar cómo una generación, por ejemplo, va variando en el tiempo respecto de otra generación que estuvo sometida a otras condiciones. Estudios de casos y de control, y después, bueno, estudios de corte transversal, estudios que se hacen una vez en el tiempo respecto de un asunto, que son generalmente estudios de carácter descriptivo, y finalmente estudios de un caso clínico que se centran en una situación específica y interpretan solamente, claro, a partir del dato que se originó de una experiencia específica. Por lo tanto, claro, la posibilidad de eh, extrapolar la información o los resultados es de menos a más en esta escala. Porque acá hablamos de un caso, entonces extrapolar la situación de un caso al total es más difícil que hacerlo cuando estamos hablando de un análisis que tomó muchos otros análisis. La posibilidad de extrapolar aquellos resultados probablemente es vista con más seguridad. Esto puede ser criticado, esta jerarquización. Tiene algo de lógica, pero claramente puede ser criticado porque no considera la relevancia que pueden tener los estudios cualitativos y la profundización en determinados fenómenos específicos que quizá con un muestreo bien hecho permitiría igual llegar a cierto nivel de representatividad. Quizás, quizás. Bueno, son debates que los van a ver ustedes cuando vean los ramos de investigación. Solo para que sepan, el enfoque de política, de evaluación de políticas y de intervención basada en la evidencia es una cosa que en el contexto anglosajón está bastante establecida. De hecho, la Universidad de Oxford tiene un magíster en este enfoque, solo para que lo sepan. Y acá les dejo un video de Esther Duflo, que es una investigadora de un centro de investigación importante orientado a la evaluación de políticas públicas basado en experimentos sociales. Y ellos han asesorado a gobiernos de distintas partes del mundo para evaluar sus políticas sociales, determinando de forma experimental, con grupos de control, si lo que están haciendo permite o no eh, llegar a efectos positivos de la acción estatal. Ya. Esa introducción nos permite ahora llegar a un tercer tema, que creo que es bastante importante. ¿Cuáles son las fuentes de información en el trabajo social? Y aquí voy a hacer una propuesta. Esto es un invento. Eh, Pueden conversarlo después ahí con el profesor Eduardo y la profesora Soledad para ver si están de acuerdo con lo que voy a exponer ahora, pero es importante que lo puedan conversar porque, porque yo por lo menos no me he encontrado con una categorización en ningún lado que haga este orden que voy a decir ahora. A ver, en primer lugar, podemos encontrar fuentes para el quehacer del trabajo social que son primarias o secundarias. Primarias entendidas como aquellas que ustedes generan y secundarias como aquellas que ustedes toman de otros lados y que han sido generadas por otras personas. Aquellas primarias que ustedes generan con sus propios
procedimientos pueden ser aplicadas, o sea, generadas a partir de el uso de técnicas o de instrumentos. Técnicas vamos a entenderlas como procedimientos que ustedes aplican a partir de determinadas metodologías específicas. Por ejemplo, en este ramo ustedes van a aprender de forma somera, porque lo van a profundizar más adelante durante la carrera, la técnica de la observación, que hay distintos tipos de observación: observación participante, observación no participante, etcétera. También podemos hablar de la técnica de la visita domiciliaria, que también la van a ver ustedes más adelante en la asignatura de intervención individual y familiar. Bueno, las técnicas hay un montones, montones. Y ustedes, estas técnicas pueden generar información que se registra, que se puede analizar, etcétera. Pero también ustedes pueden generar información a partir de instrumentos específicos, encuestas, escalas Likert, pueden aplicar también fichas, etcétera. Y otros instrumentos múltiples que pueden haber. Se pueden incluso inventar instrumentos, importar instrumentos de otras disciplinas y se aplican, etcétera. Y esos instrumentos, dependiendo del tipo de instrumento, tendrá su propio procedimiento de análisis, etcétera. Bueno, todo esto permite hacer diagnósticos, tomar decisiones, etcétera. Bueno, pero también hay información de carácter secundario. Y esa información de carácter secundaria puede ser también múltiple. Primero, ustedes pueden tener bases de datos cuantitativas o en algunos casos incluso cualitativas. Bases de datos cuantitativas, solo a modo de ejemplo, una tremenda base de datos que tenemos en Chile es la base de datos de la CACEN, la encuesta de caracterización socioeconómica que realiza el Ministerio de Desarrollo Social en Chile. Desde el año 90 en adelante, de forma sistemática, cada 2 años, la CACEN se aplica y nos permite ir midiendo cosas como la pobreza en términos genéricos, en términos globales del país, y un montón de cosas, o sea, las características de la vivienda, las relaciones sociales, los ingresos económicos, la educación, un montón de temas. Bueno, pero también con bases de datos podemos referirnos a todo, por ejemplo, el sistema que ocupa Sename, como el Senainfo. El Senainfo tiene información registrada de cada una de sus atenciones, de todos los procedimientos asociados a sus casos, en un sistema informático que se llama Senainfo, que es una base de datos y que tiene probablemente información de carácter cualitativa, también muy importante, una mezcla de información cualitativa con cuantitativa. Además de las bases de datos, las bases de datos, obviamente si ustedes las recopilan, pueden analizarlas con procedimientos analíticos cuantitativos, cualitativos, y les pueden ayudar a ustedes a hacer diagnósticos, a tomar decisiones, a definir criterios de acción. Ya. Luego de eso tenemos informes profesionales, y los informes profesionales pueden ser institucionales, oficiales, digamos, por ejemplo, ustedes pueden encontrarse con diagnósticos de el consumo de drogas en Chile en jóvenes hecho por los organismos oficiales. O pueden encontrarse con la Encuesta Nacional de la Juventud, que habla sobre la sexualidad juvenil, entre otras cosas, que se aplica cada 2 o 3 años, si no me equivoco. Son informes hechos que ustedes pueden descargar y son datos, es información que está disponible para ser usada. Pero también hay informes no institucionales, por ejemplo, documentos de trabajo de organizaciones no gubernamentales, o informes que pueden hacer profesionales por separado, que también podrían ser utilizados. En tercer lugar, dentro de la información secundaria, pueden encontrarse con libros profesionales o científicos. Hay un sinnúmero de tipos de libros que ustedes pueden ocupar.
Lo importante aquí es saber, creo yo, diferenciar entre los tipos de libros que pueden utilizar para el quehacer profesional. Hay algunos libros que tienen como finalidad en presentar quizás algunos aspectos teóricos del trabajo social, algunos libros que son más de carácter histórico, otros libros que tienen carácter más bien metodológico o técnico, otros libros que son más de carácter normativo, etcétera. Bueno, lo importante ahí es saber diferenciar para qué yo quiero cada libro y qué me sirve o qué no me sirve. Hay libros también que son compendios, especie de manuales, eh, que se ocupan mucho en investigación, por ejemplo, manuales que explican cómo hacer investigación o manuales que explicarían, por ejemplo, un enfoque específico en la intervención social individual y familiar, etcétera. Bueno, me voy a referir más en profundidad a los artículos científicos. Y aquí lo importante es que ustedes sepan que los artículos científicos no son todos iguales. Hay al menos tres tipos de artículos distintos. Hay artículos que hablan de reflexiones teóricas, artículos que hablan de resultados de investigación empírica y metaanálisis. Las reflexiones teóricas, como el nombre lo dice, buscan desarrollar una reflexión que permite teorizar respecto de un fenómeno específico o de un quehacer específico. Los resultados de investigación empírica pueden tener a su vez varios subtipos. Por ejemplo, una subdivisión podría ser artículos de investigación empírica cuantitativa o cualitativa, eh, o según el alcance, exploratorio, descriptiva, correlacional, explicativa, eh, y los metaanálisis que ya mencionamos. eh, Ahí, claro, que lo que se hace ahí es un análisis de varias otras investigaciones, no una investigación que toma datos primarios, sino que es una investigación que toma a otras investigaciones ya realizadas. Ya, ahora voy a hablar de cómo yo busco información científica. Esto es importante porque lo que ustedes vayan a hacer de aquí en adelante, por ejemplo, en este ramo, es importante que ustedes lo fundamenten. Si ustedes van a decir algo en un informe académico o profesional, por ejemplo, dicen, en Chile es muy desigual, ok, estamos de acuerdo, pero dígame, ¿cuál es su fundamento para decir eso? ¿Cuál es su fuente? ¿De dónde saca esa información? O si me dice, um, no sé, han existido muchas violaciones a los derechos humanos en Chile durante los últimos 5 años. ¿Ok? ¿Dónde está esa información? No basta con que cite el diario Gamba, no, no, tiene que decirlo en función de algún informe profesional, porque es distinto escribir y redactar un informe en un contexto profesional y académico que en un contexto coloquial hablando con amigos. La lógica aquí, lo que vamos a exigir en el contexto académico es que hablemos en la lógica profesional y académica. Eh, y esto implica hacer, bueno, quizás aquí eso faltó colocarlo en un punto, hacer un switch, porque un cambio. Estamos cuando uno está en contexto profesional, entonces habla un lenguaje en particular. Cuando uno está fuera de ese contexto, habla con los amigos, habla de una manera y no nos vamos a poner a hablar en términos profesionales y académicos en un asado con la familia. Pero sí, si estamos en un contexto profesional, entonces tendremos que hablar con las lógicas y las formas de legitimación propias del contexto profesional y académico. Entonces, para eso es muy importante saber buscar. Saber buscar adecuadamente cuáles son las fuentes de información reconocidas como válidas en el contexto profesional y académico, y poder evaluarlas de manera adecuada. Entonces, lo primero, ¿cuáles son los motores de búsqueda? Y el primero que les voy a mencionar es el Google Scholar, que es un buscador gratuito de Google, pero que específicamente les sirve para buscar información académica. Entonces, vamos al Google Scholar. No, en realidad no, porque después les quiero hablar, chuta. Bueno, sí, les voy a hablar brevemente de lo que también una cosa que se denomina operadores booleanos, pero no les voy a dar mucho detalle de aquello.
porque les voy a dejar una página web que viene con varias indicaciones precisas al respecto. Aquí, por ejemplo, estoy ocupando uno, que si ven estoy ocupando entre comillas, y también la palabra and. Pero ya les voy a explicar por qué hago eso. Ya. El Google Scholar es una cosa bastante útil, es bastante amplio, les entrega todo tipo de documentos, artículos científicos. Por ejemplo, aquí yo busqué trabajo social y Chile. O sea, en este caso quiere decir que buscó todos los artículos que en alguna parte de su texto dijeran trabajo social crítico y al mismo tiempo dijeran Chile en alguna parte. Y fíjense que me aparecieron los 4 primeros documentos del mismo autor, que es un colega de la Católica de Temuco, que se llama Luis Vivero Arriagada. Entonces hay varios artículos de él publicados en distintos lados. Bueno, también después tenemos la Universidad del Biobío ha dispuesto para ustedes y todos los académicos también el sistema de búsqueda integrado, que le llaman Primo. Ustedes se meten a la página de la Universidad del Biobío, ya les voy a mostrar cómo, y van a poder buscar también ahí, también funciona, podemos ocupar igual los operadores booleanos en la búsqueda. Y si se fijan, ya las cosas que aparecen son otro tipo de cosas. Hay libros de la biblioteca nuestra, hay revistas que también busca. Aquí uno tiene la posibilidad de buscar entre todos los recursos, porque la biblioteca tiene libros que están físicamente en la biblioteca, pero también hay recursos que son digitales. Entonces podemos buscar también de esa manera. Por último, no por último, pero penúltimo, tenemos una de las motores de búsqueda que son quizás más prestigiosos en el contexto académico, que es el WOS. WOS es una empresa, Web of Science, es una empresa de Clarivate Analytics, que hace tiempo era una empresa estadounidense, pero que hasta donde entiendo lo compró una empresa china. Que es al mismo tiempo un buscador y un indexador. Esto es importante que ustedes sepan, las revistas académicas se... a ver, yo, supongamos, de hecho, tenemos una revista académica que estamos impulsando con algunos colegas del Departamento de Ciencias Sociales. Una revista académica que no está indexada, es decir, que si ustedes la buscan aquí en Web of Science no va a aparecer. Si cualquier artículo que publique alguien en esa revista y yo coloco aquí el título del artículo, no va a aparecer. Porque para aparecer, perdón, en este buscador requiere estar indexado por este buscador. Pero este buscador solo indexa a las revistas que cumplen con determinados requisitos de indexación, que son requisitos que son bastante exigentes, que tienen que ver con la calidad de la revista. Por ejemplo, con algunos requisitos tienen que ver con la periodicidad de publicación de la revista, pero también con cosas como la tasa de endogeneidad de la publicación. Por ejemplo, si yo tengo una revista y no sé, la mayor parte de la gente que publica en esa revista es de la Universidad del Biobío, entonces sería poco confiable, porque quiere decir que entre nosotros mismos nos estamos publicando. Y lo mismo ocurre con la endogeneidad en cuanto a los evaluadores. Por ejemplo, en una revista seria, la proporción de evaluadores que es de la misma institución de la revista debiera ser baja para eh, disminuir también eh, como el que yo acepte un artículo de alguien que es amigo mío, etcétera. Eso es porque por ejemplo, yo hago un artículo científico y quiero publicarlo en una revista, yo lo envío a una revista y la revista recibir ese artículo no lo acepta inmediatamente, sino que lo evalúa. Pero no lo evalúa el editor, sino que el editor lo mira, ve si cumple con los requisitos formales, si cumple con la línea editorial de la revista y lo envía a otros 2 investigadoras o investigadores que lo evalúan
generalmente en modalidad de doble ciego. Eso quiere decir que la persona que evalúa no sabe a quién está evaluando y el que es evaluado no sabe quién lo evaluó, con el fin de tener cierta neutralidad y rigurosidad en el análisis y la evaluación del artículo que se está evaluando. Y luego, bueno, ellos harán sus comentarios, hacen una sugerencia al editor si dicen que quiere que el artículo va a ser aceptado o no, el editor toma su decisión y se le comunica a la persona. Generalmente hay varios, dependiendo de la revista, hay varias veces en que el artículo no es aceptado por problemas de carácter metodológico, o incluso de originalidad científica, etcétera. Eh, pero en algunos casos sí es aceptado, la mayoría de las veces con modificaciones. Eso quiere decir que en el proceso de evaluación el autor o los autores o la autora del artículo tiene que modificar el artículo que originalmente envió, arreglarlo, mejorarlo. Entonces en ese proceso el artículo mejora. La producción científica no termina cuando yo envié el artículo, sino que cuando el artículo está publicado. O incluso tampoco termina ahí, porque luego comienza un debate con la comunidad científica en el campo específico de interés. Entonces, bueno, dependiendo de la revista, asociado también al prestigio de esta, si está publicada, si está indexada en Web of Science o no, el artículo es más o menos confiable, tiene más o menos prestigio. Eso también es cuestionable, hay colegas que no están de acuerdo con eso, les da lo mismo, hay otros que sí, les parece importante, pero lo menciono como un debate que aparece en el contexto de las ciencias sociales. Y bueno, más en el contexto latinoamericano hay otro indexador y también buscador que es Ese Cielo. Ese Cielo partió siendo un proyecto sin fines de lucro en el contexto de Brasil y que se expandió a América Latina y que hoy día él lo compró Web of Science. También es parte de Web of Science en América Latina. Lo compró recientemente, no hace muchos años atrás. Entonces, pero la gracia de ese cielo es que es una base de datos que es principalmente de América Latina. Y ustedes se pueden meter a esecielo.org y pueden encontrar ahí varias bases de datos, incluso que le permiten hacer filtros por país, etcétera, por idioma, etcétera. Ya. Voy a seguir en otro video para no alargar tanto este.